Hola a todos, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. En esta ocasión vamos a continuar con el cálculo del grupo fundamental del círculo. Vale. Antes de iniciar la sesión del día de hoy, permítanme decirles un recordatorio breve de lo que hicimos en nuestro video pasado y darles una explicación rápida de qué vamos a hacer el día de hoy. Vale. Bien, bueno, como recordarán en nuestro video pasado, comenzamos con el cálculo del grupo fundamental del círculo. Y por cuestiones de espacio, nos vimos en la necesidad de partir este tema en dos videos. Vale. Bien, en el video pasado hicimos el siguiente trabajo, ¿no? Lo que hicimos es que a cada lazo cerrado en el círculo que empezara y terminara en el 1, le asignamos un número que le llamábamos el grado. Y este grado lo que hacía era contar el número de vueltas que daba a nuestro lado alrededor del círculo y ver en qué sentido lo hacía. Vale. Bien, ¿cuál es nuestro propósito en la sesión del día de hoy? Bien, nuestro propósito de la sesión del día de hoy va a ser probar que nosotros podemos llevar esa función grado ahora al grupo fundamental del círculo. ¿Vale? Bien. ¿Y qué vamos a probar? Bueno, vamos a probar que nosotros podemos inducir una función en términos de la función grado ahora en el grupo fundamental del círculo que vaya del grupo fundamental del círculo a los enteros. Y no solo eso, lo que vamos a probar es que este es un isomorfismo de grupos, con lo cual ya terminaríamos el cálculo del grupo fundamental del círculo. ¿Vale? Bien, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Un recordatorio rápido antes de comenzar. Esta parte la pueden leer ya sea en el Archer de topología algebraica, que es nuestro libro base, o bien, si prefieren, un lugar donde se le preste mucho más atención a los detalles técnicos de la prueba, que es vital, porque aquí se requiere un nivel alto de tecnicismo. Lean el Kozniowski de topología algebraica, ¿vale? Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a recordar rápidamente qué cosa era este levantamiento mediante el cual nosotros construíamos la función grado. Vale. Pues bien, lo que hacíamos es que tomábamos un camino cerrado en el círculo con inicio y final en el 1 y entonces garantizábamos la existencia de una única función que iba del intervalo unitario cerrado hacia los reales con la propiedad de que en el 0 valía exactamente 0 y que además factorizaba a nuestro camino vía la exponencial. Es decir, nosotros podíamos escribir el camino como la exponencial de esta función que nosotros encontramos. ¿Vale? Bien, a esta función nosotros le llamábamos un levantamiento del camino bajo la función exponencial. Bien, un recordatorio rápido. Preferíamos este camino porque esta forma de calcular el grupo fundamental nos permitía la introducción de la función exponencial y en particular esto nos llevaba a utilizar de manera escondida la noción de aplicación cubriente y la propiedad muy importante que tienen estas funciones, que es la de levantamiento de caminos. Como un preludio a lo que vamos a ver más adelante en el curso que estamos llevando. ¿Vale? Bien, entonces definíamos la función grado, o definíamos el grado de nuestro camino cerrado, simple y sencillamente como la imagen del levantamiento del 1. ¿Vale? Bien, como se satisface esta propiedad, es decir, como el levantamiento factoriza vía la exponencial a nuestro camino gamma, eso significaba que la imagen del 1 bajo el levantamiento era un número entero. Entonces, con esto lo que garantizamos es que teníamos una función que iba del espacio de lazos cerrados, que empezaba y terminaba en el 1, hacia los números enteros. Vale. Bien, como les decía yo al principio, ahora vamos a pasar esta función, vamos a inducir una función en términos de esta, ahora en el grupo fundamental, y que va a llegar precisamente a los enteros, y vamos a querer probar que es un morfismo de grupos. Bueno, antes de ir hasta allá, vamos a decir de manera formal qué queremos probar. ¿Vale? Bien, lo que queremos probar a continuación es lo siguiente. Queremos probar que la función grado, vamos a usar el mismo nombre por uso de notación, pero le puedo poner cualquier otra cosa. La función grado que ahora va a ir del grupo fundamental en los enteros y que está definida pues de manera natural, ¿no?
a cada clase de equivalencia de un camino cerrado le vamos a asignar el grado del representante que estemos tomando. Bien. Entonces, la afirmación es que esta función está bien definida. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Esto significa que si nosotros tomamos otro representante de esta clase de equivalencia, el respectivo grado va a ser el mismo. Bien. En términos prácticos, ¿qué significa esto? Esto significa que si ustedes toman dos caminos cerrados que empiecen y terminen en el 1, ¿vale? Que sean homotópicamente equivalentes, vía una homotopía relativa a la frontera de este intervalo, y ahora consideramos los respectivos levantamientos que nos da este lema, entonces las respectivas imágenes del 1 bajo los respectivos levantamientos, estas deben de ser iguales, ¿vale? Bien, parece trabalenguas, pero en términos prácticos lo que hay que hacer es lo siguiente: tomar dos representantes acá, tomar los dos levantamientos que garantizan este lema para estos representantes y ver qué pasa con las imágenes del 1 para cada uno de estos levantamientos. Y si coinciden, llegamos. Vale, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos dos curvas cerradas que empiezan y terminan en el 1, y que son representantes o que están en la misma clase de equivalencia, ¿vale? En el grupo fundamental. ¿Qué ocurre? Vale, pues como están en la misma clase de equivalencia del grupo fundamental, pues eso significa que existe una homotopía, es decir, una función continua ahora del intervalo unitario, en el intervalo unitario, es decir, este intervalo, que va hacia el círculo con la propiedad de que empezamos en el primer representante. Al primer representante vamos a llamarle gamma y que acaba en el segundo representante. El segundo representante vamos a llamarle tau, por llamarle de alguna forma. Bien, y que además esta homotopía pues, es relativa a la frontera. Eso iba a significar que para cualquier tiempo que nosotros nos fijemos, la respectiva curva que tenemos inducida por la homotopía, pues empezaba y terminaba en el 1. Vale, bien. Vamos a analizar, antes de decir más, vamos a analizar qué pasa de manera local alrededor de la curva. ¿Vale? Bien, vamos a precisar esto también. Fíjense, recordemos que cómo resolvíamos nosotros este lema. Pues nosotros este lema lo resolvíamos con una idea muy inocente, ¿no? Es decir, pues nosotros queríamos factorizar a través del exponencial, es decir, construir una función que cuando le aplicara la exponencial nos recuperara la curva, ¿no? Pues lo que hacíamos, o lo que pensamos inicialmente es, pues tomar el logaritmo, ¿no? El problema con esa cosa es de que el logaritmo no está definido globalmente, ¿vale? Y de hecho, pues sabemos que el logaritmo tiene una cantidad numerable pues, de ramas, ¿no? O de inversas. Y que tenían una relación muy precisa, diferían por múltiplos enteros de 2pi. Bien. Vale, entonces, pues vamos a ver qué pasa con esta cosa, ¿no? Recordando un poco lo que hacíamos en la clase pasada y echándolo hacia adelante. Bien, pues fíjense, vamos a empezar en el tiempo cero, que no es otra cosa más que ver qué pasa con la curva gamma, ¿no? Entonces, para cada punto construyamos una vecindad de tal forma que podemos resolver este problema de manera local en ella, ¿no? Es decir, podemos hacer esta parte. Bien, por compacidad sabíamos entonces que pues no necesitábamos una vecindad para cada punto, ¿no? Sino que de hecho lo que sabemos es que no solamente necesitábamos una cantidad finita de vecindades. Bien, y después, recordando un poco lo que hacíamos en la sesión anterior, es que resolvíamos el problema en cada una de ellas y después, vía la elección adecuada de la rama del logaritmo, íbamos pegando las funciones para construir la función de manera global. Vale. Bien, entonces, pues construyamos esas funciones. Bien. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, como tenemos una cantidad finita de intervalos que cubren este segmentito, podemos garantizar que podemos construir una franja de este estilo, ¿sí? Es decir, podemos encontrar aquí un intervalito suficientemente pequeñito, de tal forma que cuando lo multiplicamos por el intervalo unitario,
esta franja que resulta está completamente contenida en todas y cada, bueno, está completamente contenida en la unión de estas bolitas. Vale, eso como para aquí, lo queremos, bien, lo queremos para lo siguiente. Fíjense, una vez que ya logramos esto, lo que vamos a garantizar es de que cada una de las curvas que se originan vía la homotopía aquí, es decir, cuando nos restringimos en la homotopía, en estos segmentos de recta verticales que nos van a dar curvas cerradas y que empiezan y terminan en el 1 y que están contenidas en el círculo unitario, pues bien, pues para cada una de estas curvas podemos resolver el problema de manera local vía esta forma, ¿vale? Es decir, si nosotros nos fijamos en un tiempo aquí, pues ya que lo sabemos resolver acá, vía la elección adecuada a esta rama de logaritmo, pues lo único que vamos a hacer es que para este segmentito vamos a resolver, y para la respectiva curva inducida por este segmento, en este pedacito lo vamos a resolver con la misma rama del logaritmo, ¿vale? Bien. Para eso lo queremos, ¿no? Para garantizar que estamos resolviendo el problema exactamente de la misma forma sobre todas las curvas que se inducen al considerar los segmentos de rectas que aparecen aquí, ya en la homotopía, ¿vale? Bien, entonces ya vimos que podemos hacer eso, ¿no? Es decir, podemos resolver para todas estas el problema de extensión de homotopía, perdón, de levantamiento de homotopía lo podemos resolver igual que la curva inicial. ¿Vale? ¿Qué más podemos suponer? Fíjense, ahora, pues podemos suponer que estas curvas no están alejadas unas de otras. Bien, ¿qué va a significar eso? Va a significar lo siguiente, que consideradas como funciones, ahora, consideradas como una familia de funciones que va del intervalo unitario al círculo unitario, son una familia equicontinua. Bueno, poco más. Vamos a garantizar que la distancia entre estas dos curvas, ¿sí?, que son las que originamos con ciertos intervalos, no excede a un décimo. Bien, bueno, esto de la distancia va a ser el supremo de las respectivas, el supremo de las distancias de las respectivas imágenes para cada punto, ¿vale? Bien, entonces vamos a poder asegurar que están tan cercanas como nosotros querramos, tanto como un décimo. Bien, ¿para qué queremos eso? Vale, nosotros queremos eso para garantizar lo siguiente. Fíjense, ya que estas son tan cercanas como un décimo, y aquí estamos resolviendo de la misma forma el problema de factorización, de la misma forma en cada bolita, ¿vale? Para cada una de las curvas que se van construyendo aquí. Pues lo que va a pasar es que cuando construyamos o resolvamos este problema de manera local, es decir, recuerden que eso significaba fijarnos en estas gráficas, pues como acá estaban muy cercanas, en menos de un décimo, pues aquí lo que vamos a tener es que las respectivas gráficas no van a estar a más de un cuarto de distancia. Bien. Vale, ya que garantizamos eso, es decir, estamos garantizando que mediante esto de que estén suficientemente cercanas y de que el problema de factorización se resuelva de la misma manera para todas en términos locales, lo que va a significar, ya en concreto, es que los respectivos levantamientos, ya globales, su distancia entre ellos no va a exceder de un cuarto. Bien, y eso para todos y cada uno de las curvas que se originan aquí. ¿Tá? Bien, entonces para todas y cada una de las curvas que se originan acá, los levantamientos no exceden un cuarto, ¿vale? Pero fíjense, pues los finales de todos y cada uno de los levantamientos son enteros. Entonces eso quiere decir que todos estos enteros, como no exceden de un cuarto, la distancia entre ellos, pues tienen que ser el mismo, ¿vale? Entonces eso quiere decir que para cualquier levantamiento de cada una de las curvas que aparece aquí, el final de su gráfica coincide con el final o con la imagen del 1 de nuestra curva inicial gamma, que era la que teníamos aquí, ¿vale? Que era la del tiempo cero. Vale. Tanto rollo para qué, tanto rollo para decir lo siguiente. En esta vecindad de este segmento, que nos origina curvas cerradas aquí, que nos origina una familia de curvas cerradas en el ciclo unitario y todas con inicio y fin en el 0,1,
Para todas y cada una de estas curvas que se inducen, su grado es exactamente el mismo, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros nos movemos a través de la homotopía, el grado, al menos en esta parte y para las curvas que están aquí, el grado de las curvas que se originan o que viven acá es el mismo. Vale. Pero si se fijan, pues si podemos hacer esto para esta curva inicial, lo podemos hacer para cualquiera de las curvas que se inducen en el tiempo t. ¿Qué es lo que quiero decir? Que para cualquier curva o para cualquier tiempo t que tenemos acá, eso se origina en una curva cerrada, vamos a poder encontrar una vecindad, así, de este estilo, una franja, para la cual el grado de todas y cada una de las curvas que viven en esta vecindad, inducidas por la homotopía, todas tienen el mismo grado. Vale. Entonces, eso significa que, que la función grado para cada una de estas curvas que se van apareciendo a través de la homotopía es localmente constante. ¿Vale? Pero fíjense, pues como esta es continua y esta es localmente constante, pues y esta cosa es conexa, pues resulta ser que no solo tiene que ser localmente constante, sino que tiene que ser globalmente constante. Vale. ¿Eso qué quiere decir? Que el grado de esta curva es exactamente el grado de la curva. El grado de la curva inicial es exactamente el mismo grado de la curva final. Bien, lo pueden hacer de otra forma. Pues entonces aquí, la otra forma de lo que pueden hacer es lo siguiente, ¿no? Aquí toman esta franja, aquí el grado es constante, luego repiten este proceso de garantizar la existencia de la franja para todos y cada uno de las rectas que aparecen acá, o de las curvas que se inducen acá a través de los tiempos, y cada una tiene su franjita, ¿no? Nuevamente, por compacidad, hay una cantidad finita de franjas, ¿no? Entonces, eso nos da una cadenita de franjas para las cuales es constante el grado, ¿no? Entonces, pues lo que tienen que hacer es que de esta cadenita pasan a la siguiente que lo intersecta. Ahí saben que aquí es constante y entonces debe ser exactamente el mismo. Y así los llevan hasta que llegan hasta el final. Vale, que esa es otra forma de hacerlo. Vale. Bien, entonces ya con eso garantizamos que el grado no depende del representante, ¿no? Solamente depende del que esté en la misma clase de homotopía. ¿Vale? Otra observación antes de proseguir. Este procedimiento que hicimos acá es exactamente el mismo procedimiento que introdujimos cuando vimos cómo fomentar cuál era una justificativa del estudio del grupo fundamental, ¿vale? Siempre este procesito de tomar vecindades, luego meter una franja y luego esta franja vía compacidad, tener una familia finita de franjas que nos cubriera este intervalo donde se cumpliera cierta propiedad, ¿vale? Vale, ese es un recordatorio, ¿vale? Para remarcar que este proceso es algo que nos estamos encontrando otra vez en este curso. Bien, pues ya probamos que todo marcha bien, ¿no? Que la función grado ahora está bien definida. Vamos a probar que es un morfismo de grupos, ¿vale? Esta parte es sencilla. Bien, ¿cómo le vamos a hacer? Fíjense, pues si tenemos que le aplicamos el grado a un producto de caminos, pues queremos probar entonces que el grado de un producto es la suma de los grados, ¿vale? Bien, ¿cómo le vamos a hacer? Pues supongamos que tenemos un camino que le llamamos alfa y luego tenemos un camino beta, los vamos a multiplicar, pero bueno, finalmente para alfa, pues el levantamiento va a ser de esta forma, va a tener un levantamiento de esta forma, ¿no? Para nuestro segundo camino, que está siendo multiplicado por alfa, vamos a llamarle beta, pues el levantamiento puede lucir de esta forma, ¿vale? Bien, ¿cómo construir un levantamiento para el producto de alfa y beta? Pues muy sencillo. Fíjense, lo que vamos a hacer es encoger esto a la mitad. Y esta función, pues la encogemos a la mitad, ¿no? Y la pegamos aquí. Esta función también la encogemos a la mitad. ¿Vale? Y entonces, ahora esta no la vamos a pegar directamente acá, porque recuerden que queremos un levantamiento que sea continuo. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta función, una vez que la encogimos acá, la subimos y la pegamos hasta donde quedaba esta, ¿no? Es decir, esto se va acá, reducido a la mitad, y esto se va acá, reducido a la mitad, y lo subimos hasta acá, ¿vale? Entonces, por la forma en que se está construyendo, es claro que esta nueva función, es un levantamiento para el producto de las curvas alfa y beta.
Vale, bien, ahora, pues fíjense, lo que hacemos es que f de 1 subía hasta acá, y luego el levantamiento de f de 2, pues bajaba acá, ¿vale? Entonces, resulta ser que la imagen bajo el 1, que resulta ser para ahora del levantamiento del producto, va a ser este, pero ¿quién es? Es precisamente tomar este y sumarle esta parte. Subimos hasta acá y luego bajamos tanto como necesitemos bajar acá con el segundo, ¿no? O subir tanto como nos lo indica esta parte. Bien, entonces, ven, a través de esta gráfica ya queda claro que el grado de un producto es precisamente la suma de los grados. Bien, eso piénselo, por favor. Es claro de la gráfica, pero necesita ser pensado, los detalles técnicos necesitan ser pensados. Vale. Bien, pues ya probamos, o con esto ya probamos que es un morfismo de grupo cerrado, ¿no? Bien, ahora vamos a probar que es inyectiva. ¿Qué significa que es inyectiva? Pues que es inyectiva va a significar que el kernel es trivial. ¿Esto qué significa? Esto significa que si un lazo cerrado, que si un elemento del grupo fundamental tiene grado 0, entonces el representante del grupo fundamental, que es un lazo, tiene que ser homotópicamente trivial. Mediante una homotopía que respete el inicio y el fin. Una homotopía relativa. Pero bueno, eso lo vamos a hacer fácil. Fíjense, tomamos nuestro lazo, que suponemos que está en el grado. Esa cosa tiene un levantamiento, no sé cómo sea. Pueden dibujar esto lo que ustedes quieran. Pero lo que sí sé es que al ser estar en el kernel, pues significa que su grado es 0, lo cual significa es que la imagen en el 1 es 0. Bueno, pero bien, veíamos en nuestras primeras sesiones que si tenemos una función continua del intervalo unitario a los reales que empezara y terminara en el 1, podíamos construir de manera sencilla una homotopía que nos llevara esta función en la función constante, ¿vale? Respetando el inicio y el final. Bien, y lo hacíamos fácil, lo hacíamos vía el uso de combinaciones lineales convexas, ¿vale? Vean el video en donde lo vemos. Bien, entonces, en resumen, la función esta, el levantamiento del representante de la clase de equivalencia del elemento del grupo fundamental que está en el kernel, tiene que ser de esta forma, ¿no? Tiene que empezar y terminar en 0. Y luego, pues esta era homotópicamente equivalente a la función constante, es decir, a la función continuación, ¿vale? Entonces, fíjense, este levantamiento es homotópicamente equivalente a la función constante 0 y relativo a la frontera. Bien, pues si estas dos cosas son equivalentes vía la frontera, pues cuando las componemos con la exponencial, ¿sí? Esta es equivalente a esta, respetando la frontera, compuestas con la exponencial a ambos lados, siguen siendo equivalentes, siguen siendo homotópicamente equivalentes y se sigue teniendo que el inicio y el fin son exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, como estos son homotópicamente equivalentes relativos a la frontera, cuando los componemos con la exponencial siguen siendo homotópicamente equivalentes respecto a la frontera o relativamente a la frontera, ¿vale? Bien, bueno, ya tenemos que estos dos están en la misma clase de equivalencia, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que cuando tomamos la clase de equivalencia de este lazo, pues es exactamente la misma clase de equivalencia de este lazo, ¿no? Es decir, tenemos la igualdad que tenemos aquí. Entonces, pero pues este lazo es el lazo constante. Entonces lo que quiere decir que esta cosa, que es precisamente nuestro lazo con el que empezamos, que estaba en el kernel, pues es homotópicamente trivial. Y ya acabamos, ¿no? Eso demuestra que nuestra función es inyectiva, ¿no? Porque el kernel es trivial. Vale, para mostrar que sobre es completamente sencillo, fíjense, lo único que tenemos que hacer es construir un lazo que le dé una vuelta, ¿vale? Esa cosa, dependiendo del sentido en que lo demos, va a tener grado más o menos 1, y si queremos el 2, pues lo único que tenemos que hacer es operarlo consigo mismo 2 veces, y si lo queremos 3 veces, y lo queremos n veces, ¿no? Y si queremos los negativos, lo único que tenemos que hacer es recorrer los mismos lazos que tenemos ahora en el sentido contrario. Y ya terminamos, ¿no? Esto muestra que la función es objetiva. Entonces ya acabamos de mostrar que nuestra función grado la podemos extender al grupo fundamental, la podemos inducir al grupo fundamental, está bien definida, es inyectiva, su
morfismo de grupos, es objetiva. Entonces, con eso se muestra que el grupo fundamental del círculo es precisamente los enteros. Vale. Nuevamente, esta cosa necesita más detalles de los que el espacio permite. Léanlos por favor en el Kosmiuski, ahí están escritos inmaculadamente. Hasta luego.